Hola y bienvenidos al Laboratorio de Electrónica Digital 2 de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mi nombre es Luis Ángel Macías Marín y el día de hoy vamos a ver la práctica número 2, parámetros eléctricos. Ok. El objetivo de esta práctica es el de conocer y diferenciar los distintos tipos de salida que existen en los circuitos digitales, como el totem pole, el open collector y el tri-state. Al momento en el que nosotros empezamos en electrónica digital, sabemos que un 1 lógico generalmente son 5 volts y que un 0 lógico son 0 volts o una referencia a tierra. Pero en la práctica esto difiere mucho, sobre todo por la construcción de los circuitos integrados. Y generalmente nosotros pensamos en un voltaje de salida, pero casi siempre no nos ponemos a poner en cómo actúa la corriente. Es decir, nosotros sabemos que si nosotros conectamos un LED a la salida de un ANT, por ejemplo, va a prender cuando sus entradas sean 1, 1. Pero nunca consideramos en qué dirección viaja la corriente. Es decir, que si tenemos que conectar el ánodo o el cátodo del LED al circuito y la otra terminal a la tierra o al voltaje. Entonces existen tres tipos principales de salidas en estos circuitos digitales, los cuales son el colector abierto, totem pole y tri-state. Vamos a empezar con open collector o colector abierto. Bueno, el open collector es como se muestra en pantalla. Internamente, el circuito tiene un transistor en el cual el colector se conecta a la salida del circuito. Y en el momento en el que le llega una corriente lo suficientemente grande a la base del transistor, provoca que la corriente fluya desde el colector hacia el emisor, siempre y cuando obviamente esté conectado un voltaje a la carga y esta carga se conecte a la salida. Resumiendo un poco y diciéndolo de manera más sencilla, cuando se cumplen las condiciones para una salida lógica alta, el circuito internamente te proporciona un camino a tierra, por lo que nosotros simplemente debemos de conectar nuestra carga a la salida y al voltaje positivo para que se pueda funcionar. La siguiente salida es el totem pole. Para eso primero vamos a analizar una parte del totem pole, el cual es el diagrama que estamos viendo en pantalla. Este circuito es muy parecido al colector abierto, solo que de manera un poco distinta. En el colector abierto nosotros teníamos un camino directo de tierra cuando se cumplían las condiciones de entrada. Ahora, en este circuito, cuando tenemos una entrada lo suficientemente grande para saturar a este transistor, esto va a provocar que una corriente fluya desde el colector hacia el emisor. Y si vemos el diagrama, a diferencia del colector, en este internamente está conectado a lo que es el voltaje de alimentación. Entonces a nuestra salida vamos a estar mandando una corriente. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es conectar nuestra carga a la salida y esta conectarla a tierra. Por lo cual, si nosotros llegáramos a juntar este circuito con el circuito anterior que era colector abierto, podemos llegar a tener un diagrama algo parecido a este. Como vemos, ambos circuitos funcionan con la misma entrada, nada más que una está negada. Es decir, que mientras un transistor está funcionando, el otro no lo hace. De esta manera nosotros podemos tener una corriente de entrada por la salida que se descarga a tierra, así como una corriente de salida que va desde el circuito. Aquí continúo. La última, que es la salida tri-state o triestado. Entonces, nosotros consideramos que nuestros circuitos funcionan como un interruptor. Los circuitos anteriores funcionaban con dos estados únicamente, como un interruptor sencillo, vaya. Pero la salida triestado nos brinda tres posibilidades, un estado de entrada, un estado de salida y un estado de alta impedancia. Los estados de entrada y salida es como los vimos analizar las entradas del totem pole. Uno suministraba una corriente de salida
el otro permitía que una corriente entrara al circuito para que se descargara tierra, y ahora nos presenta una tercera posibilidad, que es el estado de alta impedancia. Esto provoca que nuestro circuito prácticamente se desconecte del resto del circuito. Y esto es realmente común donde hay varias conexiones en un mismo bus de datos. Si vemos, por ejemplo, el siguiente diagrama, tenemos varios bloques que están conectados a mismos buses de datos, al bus de data, al bus de dirección, address o al bus de control. Con este tipo de salidas tristado, nosotros podemos estar, primero que nada, escribiendo, podemos estar leyendo con otro, y con otro podemos estar completamente desconectado del resto del circuito. Por lo que la salida tristado tiene muchas aplicaciones, sobre todo ya cuando nos vamos a aplicaciones más avanzadas. Para esta práctica vamos a ver cómo funciona todo esto a partir de una simulación y mi compañero los va a acompañar en el resto de la práctica. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Isaías Sepúlveda García y esta es la sección de la simulación de la práctica 2 de Laboratorio Electrónica Digital 2, y esta práctica es otra vez de parámetros eléctricos, pero esto tiene que ver con las configuraciones de salida de las compuertas. Si recordamos, las compuertas conectan, por así decirlo, conectan a 5 volts y a 0 volts. Y esto es por lo que le llaman el totem pole, que básicamente hay un nodo que es la carga de salida después de la lógica aplicada, que entra a las bases de un par de transistores de cargas distintas, lo cual hace que se comporten diferente, que se conecten a positivo o a negativo, y así le den a la salida los dos niveles de voltaje según la lógica, ya amplificados, ya con cierta capacidad de corriente, aunque no tanta, pero suficiente. Así que el manual nos da algunos experimentos que tenemos aquí en el multisim. Tenemos que hacer estos experimentos con los componentes, porque aunque el manual pide los integrados y en el mundo real con los integrados funciona, estas características no suelen ser incluidas en las simulaciones. Las simulaciones ignoran las características de la salida de la compuerta, lo intentamos, no funciona. Pero si lo que queremos es reconocer los principios, que es como se comportaría el componente en la vida real, podemos hacer la conexión de lo que es la sección de la salida del componente. Sería esto, este sería el nodo de salida, y ver su comportamiento. En el primer experimento, comportamiento de un totem pole. Podemos ver que tenemos aquí del nodo de salida dos cargas diferentes conectadas entre VCC y 0 volts. Y vemos que cuando aquí doy un 0, como quien diría, esto es el invertido, aquí me va a dar conexión a 5 volts. Por eso esta carga no está encendida, porque aquí hay el mismo nivel de voltaje que acá. Entonces este bombillo se enciende porque tiene la conexión de tierra a fuente. Pero si yo le doy 1, ocurre lo contrario. O sea, ahora aquí tengo una conexión a tierra, y entre estos no hay diferencial de voltaje, si que este bombillo no se enciende, pero el bombillo de acá sí, porque aquí hay de 5 volts a tierra y una conexión, hay una carga. El siguiente es el colector abierto, cuando solo tienes, como quien diría, el transistor a fuente, a source, y nos da por ejemplo este 6426, que es lo que hace eso. Bueno, le damos play una vez más. Este es el experimento que tenemos aquí al lado. Vemos la diferencia, ya no es el totem pole, solo es uno, colector abierto, source. Y aquí vemos que cuando le damos un 1, que es lo mismo que teníamos acá, un 1, no enciende el de arriba porque no hay conexión a tierra. No puede haber conexión a tierra, en vez de eso, esto se vuelve alta impedancia
y vemos que encienden los dos porque están en serie, encienden tenuemente. En cambio, si le doy un 0, ahora sí saturo este transistor y hago una conexión donde tengo aquí la fuente y acá la tierra y enciendo este LED, esta carga. De hecho, el libro menciona características de una salida colector abierto y otros experimentos que podemos hacer para entenderla mejor. Menciona, por ejemplo, la medida de la corriente. Este también lo tenemos. Mejor le doy zoom y scroll. Lo tenemos aquí abajo. Si yo hablo de este multímetro, voy a notar cambios de corriente, es lo que quiero medir. Corriente a través de esta resistencia. Ahí está, ya se estabilizó. Podemos ver que cuando yo le doy un 1, que ya hemos mencionado que nos da el invertido, lo que tengamos aquí, va a intentar conectar a tierra, pero como no hay transistor que conecte a tierra, perdón, va a intentar conectarnos a 5 volts. Y entonces aquí tendremos el mismo voltaje que acá. Y entonces por eso no corre ningún amperaje a través de esta resistencia. Básicamente son los mismos voltajes, no corre nada, no hay diferencial de cargas. En cambio, si yo doy un 0, voy a ver una corriente muy pequeña. ¿Por qué voy a ver una corriente muy pequeña si no hay conexión a tierra? Pues es la corriente de base lo que regresa, por así decirlo, a recordemos que un nivel 0 es como una pequeña tierra. Y esa es la corriente que vemos aquí. El siguiente hace la medición de una carga con voltaje mayor a 5 volts. Lo que vemos aquí, tenemos un foco, lo podemos encender y apagar. Pero si vemos que este foco es de 15 volts y está sometido a un voltaje muy alto, y el secreto es que tenemos un voltaje menor a 0. Es como si tuviéramos una fuente de más menos 5. En este caso, básicamente tengo un menos 12. Aquí está la tierra, aquí hay 12, y entonces en este nodo hay menos 12. Y esto conecta a 5 volts, de 5 a menos 12, son como 17, y es suficiente para encender una carga mayor. Para eso esa es la característica principal del uso de compuertas integrados con salidas colector abierto, o el otro colector emisor abierto como el ULN 2003. Pueden mover cargas grandes, cargas de voltajes altos. El siguiente es el wire and. Para visualizar ese, tengo que abrir la siguiente simulación. Los tengo en archivos separados. 2.2. Justo aquí. Aquí podemos ver la idea base del funcionamiento. Lo que sería conectar a una salida totem colector abierto a una compuerta normal totem pole, y podemos ver que no puedo utilizarla como yo quisiera. El problema es que los focos, que no tengo manera de darle esa tierra que necesita la lógica para reconocer el nivel que falta. Entonces cree que siempre está conectado a 5 volts, y eso no lo puedo cambiar. Aún en impedancia alta reconoce esos 5 volts por encima de la tierra. Si quisiéramos usar una salida de colector abierto y leer esa lógica para otro circuito, tendríamos que usar una resistencia pull down.
para compensar para ese nivel de voltaje que no tiene. Como vemos aquí, podemos volver a operar los dos focos con los dos niveles. Eso es lo que necesitaríamos. Y ahora viene la característica sorpresa, que como solo tienen un nivel de voltaje, estas salidas no pueden hacer cortocircuito entre ellas. O es 5 volts o es impedancia. Entonces yo puedo conectar varias salidas a un mismo nodo y al final la pull down y básicamente crear una compuerta AND. Voy a quitarle para verlo todo y ver el resultado en la configuración de aquí abajo y amplificada. Vemos que cualquiera de estos que yo pase a 0 va a cambiar el estado del bombillo porque es una compuerta AND. Ya con la pull down. Solo me falta el último experimento. 2, 3. Sí, la prueba de un tri-state buffer. El tri-state buffer, este es un integrado que tiene esta compuerta, por así llamarla, el 64240. Es un arreglo que te usa mucho, por ejemplo, en microcontroladores. Internamente es como quien diría una compuerta YES. Es una compuerta que sigue el estado de la entrada, pero que tiene una entrada adicional, el gate, que cuando no tenemos activada la compuerta, la salida se convierte en impedancia alta. Y esa impedancia es como en un microcontrolador podemos configurar un pin como salida o como entrada. Como es dinámico, si es de impedancia alta o si es fuente o source sync, la salida, es por eso que podemos hacer todas esas cosas. Voy a encender para que podamos ver esa característica. Vemos que el estado en el listo integrado es el inverso de la entrada que yo le dé, pero en el momento en el que yo activo el gate, que es el inverso, que también está invertido, más bien estoy cancelando el gate, la compuerta, se vuelve alta impedancia y estos se comportan como dos bombillos que están en serie, porque estos básicamente eliminamos toda esta parte del circuito. Ese ya es el último de los experimentos de hoy y nos vemos en la práctica siguiente. Muchas gracias.